Ok, ahora trabajemos con la función range. ¿Para qué sirve la función range? Escribamos aquí. Esta sería la sección, digamos, 1.1.7. Función range. Ok. Esta función permite crear un rango. Permite crear un rango con un inicio, final y salto específicos. Veamos. Creemos un rango de números del 1 al 10. Rango, llamemos a la variable, decimos range e indicamos de 1 hasta 10. El final, que en este caso es 10, no es incluido. Entonces debemos especificar 11. Mostremos el contenido de range. Ahí está. Únicamente la especificación. Preguntemos por el tipo de esa variable rango. Es de tipo range. Algo importante a considerar. Importante. Un objeto range se puede convertir a una lista o tupla. Entonces, si nosotros utilizamos aquí list y pasamos como argumento rango, obtenemos una lista con esos valores, los números de 1 hasta 10. Y lo mismo para la tupla. Pasamos como argumento rango. Obtenemos una tupla con los valores de 1 a 10. Diferentes formas, digamos, de convertir ese rango, ese objeto range, en una variable, ya sea de tipo lista o de tipo tupla. ¿De acuerdo? A razón de eso, es posible iterar un objeto rango. Entonces, escribamos aquí iterar un objeto rango. Veamos. Decimos lo siguiente, for i, esta sería la variable de iteración in range, ok, y aquí podemos decir que se muestren los números de 1 hasta 10. Entonces imprimimos el valor actual de la variable de iteración i. Aparecen los valores 1, 2, 3, etcétera, 8, 9, 10. De acuerdo. Con un objeto range podemos crear, por ejemplo, un rango que incluya únicamente números, digamos, pares, de la siguiente manera. Escribamos aquí, crear un rango con los números pares que hay entre 0 y 20. Ok, entonces escribamos aquí el rango pares, decimos range, que vaya desde 0 hasta 20. Recordemos que este extremo no se incluye. 21 únicamente llega hasta 20. Ok. Y el tercer argumento de range es el salto, que en este caso sería 2, 0, 2, 4, 6, etcétera, 16, 18, 20. Listo. Ahí ya tendríamos ese objeto rango. Podemos ver su versión en lista 0, 2, 4, 16, 18, 20. Todos los números pares que hay en ese rango. Y también va a funcionar para una lista. Indiquemos para una tupla. Rango pares. Ejecutamos y ahí están esos valores. Es decir, que nosotros podemos crear aquí una lista que se llame números pares. Convertimos ese range en una lista utilizando list. Aquí indicamos rango pares, ok. Y ahora podemos hacer la iteración ya sea por índice o por valor sobre esta lista pares de la siguiente manera.
Entonces decimos for utilizando el mecanismo de índices, el esquema de iteración por índices. For i in range, abrimos paréntesis, e indicamos la longitud de lista pares, la cantidad de elementos. Observemos que estamos creando otro rango a partir de la cantidad de elementos que tiene esa lista. Pero en este caso el rango sirve para los índices. Para los índices 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De acuerdo. Entonces aquí podemos imprimir lo siguiente. Escribamos esta cadena con interpolación en el índice tal. Aquí inyectamos el contenido de la variable de iteración i. Se encuentra el número par. Inyectamos el contenido del iésimo elemento en la lista pares. Ejecutamos y esto es lo que obtenemos en pantalla. Ok, estamos iterando la lista pares, que es el resultado de la conversión de ese rango en una lista. Ok, este es el esquema de iteración por índices. También podríamos utilizar el esquema de iteración por elementos. Tal cual como estamos escribiendo aquí, lista pares, imprimimos el contenido de P. Ahí están los números pares en el rango de 0 a 20. Y claro, como es una lista, podemos utilizar ahora el otro esquema. Además de la iteración por índice y elemento, la iteración por índice y elemento al mismo tiempo en el ciclo for, utilizando la función enumerate. For, aquí va la variable de iteración para índices y la variable de iteración para los valores, los números que hay en la lista pares. Utilizamos enumerate, indicamos lista pares. Ok, entonces aquí podemos utilizar esta impresión, copiamos al portapapeles y adaptamos. Entonces aquí en lugar de utilizar el acceso individual de elemento, especificamos el valor actual de la variable de iteración v. Bien. Pero esto se puede simplificar, o sea, podemos omitir, empezando por la iteración por índices, podemos omitir, digamos, la creación de una lista intermedia o intermediaria, quedaría mejor dicho, para poder hacer esa iteración. O sea, el rango ya nos permite crear los valores que necesitamos, los valores pares. Entonces, aquí podemos indicar lo siguiente. Sobre el mismo ciclo for, es posible crear un rango e iterar los valores que genera la función range. Observemos. Indicamos for i, la variable de iteración i, in range. Entonces queremos ir desde 0 hasta 21, no incluido, de par en par, con saltos de 2 unidades. Entonces podemos indicar aquí que se imprima el contenido de la variable i, que es la variable de iteración. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Directamente en el ciclo estamos creando el rango por esta parte y luego con el ciclo for indicamos que queremos iterar ese rango. ¿Listo? Por ejemplo, otro caso. Supongamos que queremos iterar los números impares que hay desde 1 hasta 20. Desde 1 hasta 20. Entonces decimos for i in range desde 1 hasta 20
de 2 en 2. Aquí va a aparecer en pantalla 1, 3, 5, 7, etcétera, 15, 17 y 19. Ok, ahí están los valores de ese rango. Entonces, ¿para qué nos puede servir este tipo de elemento de programa? ¿Para qué nos pueden servir los rangos? Por ejemplo, supongamos que tenemos una lista de nombres de lenguajes de programación o nombres de personas, nombres de países, de lo que sea. Indiquemos aquí, por ejemplo, Python. Escribamos aquí C++, JavaScript. Escribamos también PHP. Indiquemos aquí C#, Perl. Ok. Escribamos Go. Escribamos aquí Go. También Java. Ok. Entonces, inicialmente podemos pensar en iterar esa lista de lenguajes índice por índice. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desde 0 a 7. Para eso nos sirve entonces un rango. Decimos aquí for y in range indicamos la longitud que tiene la cantidad de elementos que tiene la lista lenguajes. Entonces la función len nos va a retornar un valor que es la cantidad de elementos que tiene la lista lenguajes. 2, 4, 6, 8. Range va a ser un rango con los valores desde 1 hasta 7. Desde 1 hasta 7. Y esos valores corresponden con los índices de esta lista. Entonces podemos decir aquí print que se imprima en pantalla el iésimo elemento de esa lista lenguajes. Aparecen todos los nombres de lenguajes de programación que hay en la lista lenguajes. Ahora nos piden que imprimamos los nombres de lenguajes de programación que se hallan en posiciones pares. 0, 2, 4, 6. Se va a imprimir Python, JavaScript, C# y Go. Hagamos esa tarea. La variable de iteración y in range. Entonces vamos desde 0 hasta la longitud de elementos que tiene la lista lenguajes, la cantidad de elementos de esa lista, y de 2 en 2, que se realicen saltos de 2 en 2. Ok, entonces imprimamos el iésimo elemento par de la lista lenguajes. Ahí están Python, JavaScript, C# y Go. De acuerdo. Ahora realicemos una iteración para imprimir los nombres de lenguajes de programación que están en posiciones impares. For y in range. Entonces vamos desde el índice 1 hasta la cantidad de elementos que tiene la lista lenguajes de 2 en 2. 1, 3, 5, 7. Se va a imprimir C++, PHP, Perl y Java. Ese debe ser el resultado de impresión. Entonces aquí accedemos al iésimo elemento impar de la lista lenguajes. Ejecutamos y ahí están C++, PHP, Perl y Java. Ok. Vale, también podríamos hacer una iteración por los elementos que ocupan, digamos, las posiciones 1, 4 y 7. Entonces, fácil. Decimos for y in range. Empezamos en 1. Vamos hasta la cantidad de elementos que tiene la lista lenguajes. Y de 3 en 3. Fácil. Entonces, ahí se van a imprimir los siguientes elementos. Python, PHP y Go. Corrijo. C++ está en la posición 1. Luego se imprime C# y Java. Ok. Entonces ejecutamos
Ejecutemos esta sentencia, C++, C# y Java. Estos tres elementos. Podríamos hacer algo interesante. Iterar en sentido inverso, es decir, desde el último elemento hasta el primero. Escribamos aquí, imprimir el contenido de una lista desde el último elemento hasta el primero. Ok, fácil. Entonces tendremos la variable de iteración i in range. Llegamos hasta el arrancamos desde el último elemento, lenguajes, llegamos hasta el primero, el que está en la posición 0, y necesitamos especificar que se realicen decrementos, una reducción unitaria por cada iteración. Entonces escribimos -1. Mostremos en pantalla el contenido del iésimo elemento, empezando por el último. Ejecutamos y ahí tenemos un error, dice index error. Dice que ese índice, que hay problemas con los índices que estamos especificando para acceder a la lista lenguaje. ¿Qué está pasando aquí? Estamos arrancando en una posición que no existe. Y el rango, el primer argumento es un índice, es un valor que se incluye en el rango. Entonces debemos restar -1. Ejecutamos y aparecen Java, que es el último, sigue Go, Perl, C#, PHP, JavaScript y C++. No está apareciendo Python. ¿Por qué? Porque aquí este extremo del rango no se incluye, es decir, que debemos especificar -1. Ahí ya aparece Python, que es el primer elemento de la lista. Genial, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos, digamos, los básicos, los esenciales del uso de range para generar rangos. Bien, nos facilitan la iteración, digamos, de listas, de tuplas, de cadenas de caracteres. El esquema es el mismo. En este caso hemos demostrado con lenguajes, pero también se podría utilizar para cadenas de caracteres. Por ejemplo, antes de que terminemos, mostrar una cadena en orden inverso. Tenemos aquí un nombre, indiquemos por ejemplo Edward. Este es el contenido de la variable Edward. Queremos que se lea esa cadena de caracteres de derecha a izquierda. ¿Cómo le hacemos? Indicamos lo siguiente. For i in range. Entonces, calculemos la longitud de la cadena de caracteres almacenada en la variable nombre. Ok, restamos -1 porque queremos empezar en el último elemento y ese índice es incluido desde donde empieza la iteración y llegamos hasta -1 que no es incluido y realizamos decrementos unitarios. Bien, entonces imprimamos en pantalla el iésimo carácter de esa variable, de esa cadena de caracteres. Ok, ejecutamos y ahí aparece DRAWDE. Se está imprimiendo en orden inverso. Para evitar que se genere un salto de línea, es decir, que cada carácter quede en una línea diferente, modificamos el argumento nombrado. Por defecto genera un salto de línea. El argumento nombrado end, fin. Entonces dejamos que se imprima una cadena vacía. Ejecutamos y ahí está. De acuerdo. La cadena leída de derecha a izquierda. Bien, en el siguiente video empezaremos a estudiar el ciclo while, otro mecanismo de iteración. Hasta la próxima.